delitos, pues no se deben de aplicar, ¿no? Voy más a fondo en cuanto a no juzgar el ser, no juzgar a la persona. En este sentido, hay que tener en consideración que en el tema anterior hemos visto la pastoral sociopolítica, la cual va a promover la anticipación. En ese sentido, para favorecer siempre la participación ciudadana y la auténtica democracia. Ahora vamos entonces a acercarnos a lo de la pastoral penitenciaria. El objetivo que hemos de tener en cuenta es identificar la labor de la Iglesia en el campo de las cárceles, de los medios que tenemos en cuanto a hacer presente el anuncio evangélico en los centros preventivos o llamados de reinserción social, mediante acciones concretas. Entonces tenemos que descubrir también los retos actuales de esta pastoral. Es tener en cuenta entonces que la situación en las cárceles en México es precaria. De hecho, hay una sobrepoblación y preguntarnos por qué esta sobrepoblación. Es que hay que tener también en consideración que estamos viviendo en un cambio radical, en un cambio social, político y económico, pero a su vez estamos viviendo carencias de valores sociales. Y estos valores sociales, lamentablemente, en algunas instituciones de procuración de justicia e investigación de hechos delictuosos, ha invadido. Por ello, tener en cuenta la fabricación de delitos. Fabricación de delitos que, lógicamente, al estar estructurados, manipulados, en múltiples casos llevarán a prisión a un inocente. La procuración de justicia entonces se ha vuelto en algunos sectores reflejo de corrupción. Y a su vez también en algunos sectores de la administración de justicia, la justicia penal. Ciertamente su servidor, que ha visitado diversos reclusorios, reclusorio norte, reclusorio sur, oriente, reclusorio de Tlalnepantla, en Barrientos, reclusorio de Cuautitlán, de Zumpango. En lo personal, he visto muchísimas personas que se encuentran recluidas inocentemente. Las circunstancias son varias. En primera, por no tener dinero. La segunda, porque lamentablemente estaban en el lugar donde se desarrolló o se dio un delito. Fueron aprehendidos. Otros más por denuncias falsas, acusaciones falsas que se arman. Viene a mi memoria un caso de una señora, compra un terreno, pero posteriormente el vendedor se arrepiente y para que se quede nuevamente con aquella propiedad, le inventa que se metió a su domicilio a robar una computadora. La señora la encierran unos meses y el hombre, el vendedor, pues ¿qué hace? Invade la vivienda. Son situaciones que imperan lamentablemente en nuestro México. Y ante toda esta realidad, ¿cuál es la voz de la Iglesia? ¿Cuál es la voz que nosotros tenemos? ¿Qué labor realiza entonces la pastoral penitenciaria? Es tener en cuenta que en el año
2010 se reportó una población de 191.980 personas recluidas. Eso hace 10 años. Y a su vez, las estadísticas refieren en ese entonces el 80% menores de 30 años, de escasos recursos, de escasa escolaridad. El 45% de los encarcelados son mujeres. Los hombres y las mujeres en prisión viven situaciones de verdadero infierno. Esto es precisamente porque muchos de ellos, y en el testimonio que tenemos, duermen inclusive en los baños. Muchos de ellos tienen que pagar para que se les deje un espacio para que puedan Perdón, se nos fue un momento la señal, pido una disculpa. Volviendo a la situación precaria de las cárceles, muchos de ellos tienen que pagar una cuota para que se les permita dormir. La situación es extremadamente muy dolorosa. La corrupción, el crimen, el autogobierno, la prostitución, los abusos, la pobreza, el desempleo, violencia, las situaciones de falta de salud. Cuando alguien se enferma en el reclusorio, la situación empeora, pese que hay algunos espacios para atender a los enfermos. La situación es que no reciben, en esencia, apoyo hospitalario o de medicamentos. La comida también es precaria. La situación de los utensilios. No voy más lejos, en el reclusorio de Chiconautla, un vaso como lo hacen ellos, cortando precisamente un envase de refresco, y ese lo tienen que guardar. Platos, desde luego, es el mismo recipiente. La situación en que en su persona impera, muchos de ellos ya con vestimentas desgarradas, muchos de ellos sin zapatos, descalzos. La situación entonces es que se manifiesta que las cárceles, los reclusorios, son escuelas de delincuencia. Es que aquí no es tanto que uno quiera aprender a delinquir dentro de. La situación lo conlleva inclusive a defenderse de otros. Entre todo ello, entonces, la situación que refieren a algunos sectores que las cárceles son escuelas de delincuencia, su servidor no está de acuerdo en ello. No está de acuerdo. Podríamos manifestar que son situaciones diferentes. Por eso, entonces, en cuanto a el camino evangélico, Jesús y los presos. Jesús proclama su misión de anunciar la libertad a los cautivos y oprimidos. Así lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 19. Así manifiesta el amor de Dios por los encarcelados. La atención a los presos es parte de las obras del reino. Lo vemos entonces en Mateo capítulo 25, versículo del 35 al 36. Porque estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron,
en la cárcel y fueron a verme. Aquí hay que tener algo muy importante: la obra de misericordia para quien se encuentra en prisión. Por eso hace un momento manifestaba: a nadie de nosotros nos corresponde juzgar. Y haciendo esa división en cuanto a la aplicación de la ley humana, la ley penal, que eso de igual manera a nosotros no nos corresponde, serán las autoridades que se han de dirigir con toda honestidad en el caso de algún delito cometido, pero a su vez con toda justicia, para darle la libertad a aquella persona que no lo cometió. Algo muy importante que es tener en cuenta es la defensa técnica. De ello hablaremos en otra ocasión. La iglesia como madre y maestra en cuanto a la pastoral penitenciaria, ¿qué realiza? Y es que en todas las épocas la iglesia se ha ocupado de la atención a los hermanos privados de su libertad. Así entonces, San Pablo exhorta a los cristianos: preocúpense de los presos, así como si ustedes estuvieran prisioneros con ellos. Hebreos 13:3. El Papa Juan XXIII, en su visita a una cárcel, ha manifestado a los presos: todos los que estamos aquí somos iguales ante el Señor, pues el Señor nos considera a todos hijos suyos. Es que todos los hombres y mujeres somos imagen y semejanza de Dios. No por estar viviendo en una problemática, en el caso de la enfermedad, en el caso de que algunos hermanos nuestros se encuentren privados de su libertad, dejan de ser personas. Por ello, el Papa Juan XXIII, que precisamente inicia los trabajos del Concilio Vaticano II, dentro de prisión, en esa visita, refiere: todos somos hijos de Dios. Los presos entonces necesitan ser amados porque son hijos de Dios, independientemente de que si son o no culpables. Los cristianos hemos de anunciar la buena nueva a quienes están en la cárcel, para que en su vida tengan precisamente esa conversión, se haga visible el reino de Dios, que es justicia, paz, amor y libertad. Hay que trabajar con ellos, pero a su vez para que a ellos se les respeten sus derechos humanos. Con la gracia de los sacramentos y la palabra de Dios, se rehabiliten, manteniendo la esperanza de la verdadera libertad en Cristo. Para los inocentes, hemos de ser luz que los ilumine, que ilumine su esperanza y la clave para interpretar su vida como historia de salvación. Por eso la pastoral penitenciaria tiene una gravísima responsabilidad, que es llevar el amor de Dios a todos y cada uno de quienes se encuentran presos, tanto mujeres como hombres. Pero a su vez no hay que olvidar la presencia de las preceptorías juveniles, es decir, a los adolescentes. Se va a hablar entonces en la cárcel del amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros, de un Dios misericordioso, de un Dios de perdón, de un Dios de amor, no un Dios castigador, no un Dios represor. Entonces, con la palabra del Señor habremos que iluminar el caminar de quienes se encuentran en prisión. La situación aquí, entonces, en cuanto a que su servidor ha tenido esta experiencia, es el compartir con ellos la Eucaristía,
Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta el agente de pastoral penitenciaria, la temática. La temática en cuanto a cómo hablarles. El dinamismo en cómo proyectar el evangelio, el anuncio. ¿Por qué? Porque en el ser, en el alma y en el espíritu, ellos han de ser fortalecidos. Fortalecidos para afrontar la situación que impera en ese momento. Han de ser fortalecidos en su espíritu con la palabra de Dios, con la palabra que llena. Han de ser fortalecidos en su alma, en su espíritu, que se va a reflejar en su comportamiento. La pastoral penitenciaria, entonces, en esa vertiente, ha de ser integrar y preocuparse de lo siguiente. Lo primero, todos los presos, culpables o inocentes, de las diversas edades y los diversos hechos que lamentablemente en algunos casos pues son desgarradores. Las etapas del proceso, es decir, desde la detención hasta la reintegración a la sociedad o el cumplimiento total de la pena. El encarcelado indirecto, que en este caso son los familiares. ¿Por qué el encarcelado indirecto son los familiares? Lamentablemente, cuando una persona es detenida desde la autoridad ministerial hasta que lamentablemente es puesta a disposición de la autoridad judicial en el centro preventivo o de reinserción social, los encarcelados indirectos son los familiares. La angustia, el rostro de dolor que se refleja en los familiares directos cuando alguien está en prisión. Y la angustia los lleva inclusive a buscar diversas soluciones para que él o ella salga de prisión. Y muchos de ellos lamentablemente son engañados por pseudoabogados, por defensores. Piden tanto dinero supuestamente para la libertad y nunca la obtienen. Muchos de ellos son extorsionados inclusive por autoridad ministerial. Viven entonces los familiares un encarcelamiento indirecto. Pero hay que tener en cuenta entonces en este sentido que los internos en instituciones preventivas, encarcelados directos. Por ello la situación aquí en cuanto a la reintegración a la sociedad. La reconciliación entonces como objetivo de la pastoral penitenciaria. ¿Cómo esto tendrá que ser en efecto un elemento esencial? La reconciliación, objetivo de la pastoral penitenciaria. Y es que la pastoral va a promover precisamente esta reconciliación del encarcelado. Primer momento, consigo mismo, es decir, asumir su historia, su familia, su ambiente, admitir sus errores y delitos. Asumir su responsabilidad en el caso de que haya cometido el delito. No se trata de dirigirnos a él con situaciones o palabras que inclusive él o ella quiera escuchar. Hay que adentrarlo en la realidad.
porque adentrarlos a la realidad, desde luego, entonces, ellos se van a fortalecer en cuanto también una realidad muy importante, el anuncio evangélico. Por eso el agente de pastoral penitenciaria, como he manifestado, tiene que saber proyectar el anuncio evangélico, pero a su vez el dinamismo de temáticas, o en el caso de dinámicas. La reconciliación consigo mismo ha de tener en cuenta el perdón de aquella persona que haya cometido algún delito. El perdón, y a su vez, entonces, una vez perdonándose a sí mismo, viene el esfuerzo de salir adelante. Mientras no haya un reconocimiento o un perdón en efecto de aquella persona que haya cometido algún delito, nunca se va a querer, desde luego, una reintegración. Se va a estar luchando por una impunidad. Esto en cuanto a quienes en efecto han cometido un delito. Y esto es en cuanto, de igual manera, en nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos que responder de nuestras actitudes. Reconciliación con Dios, es decir, sentir la necesidad de pedirle perdón y de recibir el abrazo misericordioso del Padre mediante el sacramento de la reconciliación. Por ello, el sacerdote asistente o quien lo acompañe, es prudente recibir la confesión de nuestros hermanos encarcelados, algunos de ellos en la confesión, viendo al Padre de misericordia, como se dice, confesarán en el caso su delito. Lo confesarán directamente con aquel que no juzga, sino con aquel que ama, y que a su vez abraza, sana. Reconciliación con Dios, entonces, todos tenemos que participar de ello. Aquel, aunque haya cometido algún delito grave. Reconciliación con la sociedad, que es restablecer relaciones con todos. Quien cometió un delito ha de reconocer que ha dañado a la sociedad, especialmente a la víctima y a su familia, queriendo reconciliarse con ella. La sociedad ha de recibir, aceptar y apoyar a su hermano que quiere volver a la casa del Padre. La reconciliación con la sociedad. Aquí viene algo muy importante. Nosotros como sociedad, como miembros de la gran familia humana, no podemos estar juzgando a quien está preso o a quien ha salido ya al cumplir una condena. No somos jueces, no podemos estar juzgando. Viene a mi memoria lo siguiente. Imaginémonos una camioneta de traslado de personas privadas de su libertad. Y muchas personas precisamente de lejos van viendo, les causa curiosidad. Al ir acercándose la camioneta, en la parte de la defensa refiere: no me juzgues si no conoces mi camino. Así es esto con nosotros. No nos podemos juzgar y no podemos juzgar a los demás, pese a alguna situación que estén atravesando. Por eso la atención integral a los reclusos
en cuanto a la pastoral penitenciaria es buscar atender íntegramente a los mismos, además del anuncio de salvación del querigma. Trabaja en la promoción humana. La atención entonces en la pastoral penitenciaria incluye asesoría jurídica a través de instituciones creadas para ello, fundaciones. En el Estado de México se encuentra la Fundación para la Reintegración Social. En algún reclusorio, en caso particular de Tlalnepantla, tienen su sede. En otras, en el Distrito Federal está Reintegra, particularmente en la defensa de los adolescentes. Y así fundaciones como Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Fundación UNAM, varias fundaciones precisamente para la defensa penal. Fundaciones en el caso particular de Telmex para aquellas personas que son primodelincuentes. La situación aquí es también nosotros como iglesia, como bautizados, salir al encuentro de los presos. Oiga, pero yo no puedo ingresar al reclusorio a visitar a alguno de los presos, pero lo que sí podemos hacer, gran mayoría, acercarnos inclusive a sus familiares. En ello también está. ¿Por qué? Porque recordemos que son presos indirectos, familiares de ellos, que también tienen que mitigar la situación de corrupción, comenzando en algunos centros de reclusión por la llamada cuota o derecho de piso, o para que cuando hay visita tengan mínimo un espacio reducido para la convivencia con quien se encuentra recluido. Con ellos nos podemos acercar. Por ello entonces la pastoral penitenciaria también se ocupa de la atención psicológica, asistencia en el trabajo social, relaciones públicas, para que entonces la recuperación del encarcelado como persona digna y la reinserción social sean reales. Sean reales en este sentido. Los agentes. La amplia labor de la pastoral penitenciaria requiere la participación activa de los sacerdotes, de los religiosos y laicos, con características específicas. Es decir, que no nos dé miedo. Que no nos dé miedo enfrentarnos a esta realidad. Y en ese no tener miedo, tenemos que tener un carácter fuerte. ¿Y quién nos dará esa firmeza de carácter? Desde luego, el mismo Espíritu Santo. Por eso, las características propias de la gente de pastoral social en cuanto a la pastoral penitenciaria. Características específicas. Ejemplo, los valores espirituales y humanos elevados que encarnen la caridad evangélica. Asimismo, ellos han de identificar el problema psicológico de los presos y trabajar con ellos a partir de la consideración de que son hijos de Dios para que recobren la confianza en sí mismo, en los otros y en Dios, comprometiéndose con la defensa de los derechos humanos de los presos, ser verdaderos maestros del respeto a la dignidad de la persona. Han de tener entonces fe sólida, caridad intensa y esperanza inquebrantable. Anunciar el Evangelio en la cárcel con entusiasmo, impulsados por el Espíritu. Una oración profunda y continua
profundizar en el estudio y meditación de la palabra de Dios, especialmente en la pasión del Señor, quien se sometió a un proceso judicial injusto y fue condenado. Habremos que tener entonces una preparación psicológica y profesional para enfrentar situaciones dramáticas, dolorosas, conflictivas y riesgosas. No basta ser valientes, también hay que ser profesionales. Por ello la prudencia de la gente de la pastoral penitenciaria, por ello la prudencia de los sacerdotes, de los religiosos y laicos. La prudencia, repito, y esto sí estoy pues dándole énfasis en cuanto a el dinamismo de la temática. ¿Por qué? Porque habremos que tener en cuenta que en las cárceles hay realidades donde algunos pues han cometido delitos graves. Sí, no hay que negar ello. Homicidios, extorsiones, secuestros, violaciones, parricidios, robos, entre otros. Pero ¿quién nos da la fuerza para hablar en verdad y en el amor de Dios? El Espíritu Santo. Por eso, como bien hemos escuchado, no basta ser valientes, hay que ser profesionales. ¿Cuáles son los retos de la pastoral penitenciaria? Son diversos. Uno de ellos es la atención de nuestros hermanos presos en cuanto a condiciones materiales y psicológicas. Trabajar para solucionar la sobrepoblación en las cárceles, que lamentablemente sigue. Proponer y realizar proyectos adecuados para una verdadera rehabilitación. Sin un programa de trabajo serio y progresivo es difícil superar vicios y actitudes de injusticia. Dialogar con las autoridades que se niegan a aceptar la pastoral penitenciaria. Aquí en algunos reclusorios, lamentablemente, cuando los directivos pues profesan otra creencia o pues lamentablemente imponen trabas a la pastoral penitenciaria católica. Pero aquí hay que saber también conocer la ley. La ley refiere que los internos pueden recibir asistencia espiritual. Si la ley refiere ello, pero si la disposición de la autoridad dice que no, entonces hay medios para combatir ello. Porque si no, se estaría nuevamente al capricho de autoridades que no quieren dejar crecer en primer momento espiritualmente a la persona. Otro reto es también incrementar el número de agentes de pastoral penitenciaria, proporcionar su formación permanente y la evaluación de su trabajo pastoral, promover planes de libertad anticipada de jóvenes, mujeres y varones, diseñar programas que incluyan la evangelización de internos y sus familias, incluida la catequesis, la celebración litúrgica y la promoción humana. Sensibilizar a la sociedad acerca de la problemática carcelaria. Diseñar y ejecutar proyectos de preparación para personas liberadas. Apoyar en la reinserción laboral. Estos son retos. La situación aquí es también preguntarnos cómo nosotros podemos participar en todo ello. Y algo muy importante, y lo reitero, el acercamiento a la familia de quien conocemos que está preso.
Con ello podemos empezar. Tenemos algunas actividades individuales. Ejemplo, es que tenemos que trabajar con nuestra familia en la sensibilización sobre la problemática que sufren las personas recluidas en las cárceles. La actividad grupal es dar respuesta a las siguientes preguntas. Si fueran miembros de la pastoral penitenciaria, ¿cómo llevarían la buena nueva y la reconciliación a los presos? Segunda pregunta, ¿en qué aspectos necesitaríamos formarnos? ¿Cuál será mi actitud ante los encarcelados? ¿Me gustaría participar de la pastoral penitenciaria? Lamentablemente hay que tener en cuenta algo muy importante. La situación de injusticia social que impera en nuestro México lleva a muchos a caer en prisión inocentemente. Y con ello, pues desde luego es una falta, es un pecado. Aquí también hay que tener en cuenta la oración para que sea disipada toda acechanza de corrupción, toda acechanza del maligno. La oración para la conversión de aquellas personas que lamentablemente han acusado o acusan falsamente a otros por algún interés. Y de ello abundan. La oración para que los procesos sean claros. La oración para que los procesos sean justos. La oración para que se ilumine la persona del defensor, de los abogados. La iluminación del Espíritu Santo para ellos, pero a su vez para los jueces. Es decir, para que tengamos una justicia penal justa, aunque pareciese repetitivo, ¿no? El jus, la justa, eso debe de ser en esencia la justicia. Pero a su vez, para que aquellas personas, y hay que tenerlo en claro, que han sido víctimas de un delito, también puedan sanarse. Viene reparación del daño, viene castigo, viene privación de libertad ante el culpable, pero las personas que han sufrido el daño sanen, no materialmente en cuanto a la reparación del daño, sino emocionalmente, espiritualmente. A eso nos toca también a nosotros, como agentes de pastoral penitenciaria. A ello también debemos de enfocar nuestra actividad. Pues les agradezco su atención en esta temática de pastoral penitenciaria, recordando que en nuestra diócesis de Ecatepec tenemos la pastoral penitenciaria que nuestro señor obispo, Monseñor Óscar Roberto Domínguez, ha impulsado en esa firmeza como pastor de nuestra iglesia particular, y que de igual manera coordina el padre Antonio Flores, juntamente trabajando con Pastoral Social, Cáritas de nuestra diócesis de Ecatepec. Les agradezco su atención. Que pasen todos excelente tarde. Cuídense mucho.